Bienvenidos al curso de PowerPoint 2016. 5.2. Modificar plantillas. Veremos cómo modificar y crear patrones, así como guardarlos como plantillas. En el vídeo anterior vimos cómo modificar un tema que afectaba solo al diseño. Ahora vamos a ir un paso más adelante y vamos a ver cómo modificar las plantillas, que también afectan al contenido y estructura de la presentación. La estructura de la plantilla está definida por el patrón. Por lo tanto, veremos cómo modificar el patrón. Y a partir de ahí crearemos nuevas plantillas que serán accesibles desde la vista personal. Lo primero que vamos a hacer es abrir una nueva presentación basada en esta plantilla. Pulsamos el botón Crear y ya estamos dentro de la plantilla. Como haríamos normalmente, vamos a empezar a trabajar con la plantilla. Escribimos un título, por ejemplo, Aula Click Photoshop, y podríamos agregar un subtítulo, etc. Si queremos crear una nueva diapositiva, venimos a este desplegable y aquí tenemos unos cuantos tipos de diapositivas, unos cuantos diseños. Pero si ninguno de ellos se adapta exactamente a lo que queremos, podemos crear uno nuevo. De momento vamos a hacer clic en uno de estos y a continuación veremos cómo crear un nuevo diseño. Vamos a agregar un título, simplemente por rellenar un poco esta diapositiva, y vamos a ir a la pestaña Vista. Y aquí nos situamos en la vista Patrón de diapositivas. Desde esta vista es donde se puede definir el comportamiento de la plantilla. Nos situamos al principio para entender cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer es colocarnos en la raíz del patrón. De la raíz cuelgan tantos diseños como queramos. Podemos eliminar y añadir, como vamos a ver enseguida. Todos los diseños tienen el mismo tema y unos elementos comunes que se manejan desde la raíz. Algunos de estos elementos comunes son el título, la zona para el texto, etc. Luego veremos cómo modificarlos. Ahora vamos a ver cómo añadir un nuevo diseño. Para ello pulsamos en el botón Insertar diseño. Y aquí tenemos el nuevo diseño, que ocupa la última posición. La posición simplemente indica el lugar en el que van a aparecer en el desplegable. Hacemos clic en Insertar marcador para ver los elementos de que disponemos. Es importante tener en cuenta que estos elementos son editables, es decir, son una especie de huecos donde el usuario va a incluir sus propios elementos. También podemos incluir elementos fijos, como por ejemplo una fotografía o un texto que el usuario no podrá modificar. Ahora vamos a hacer clic en el elemento editable texto y dibujamos el hueco en el que se va a situar. Cuando el usuario haga clic en esta zona, desaparecerá este texto y él escribirá su propio texto. Podríamos modificar este texto explicativo, pero de momento lo dejamos tal cual. Lo que sí vamos a hacer es incluir otro texto al lado. De esta forma vamos a conseguir un diseño con una cabecera de título y dos columnas de texto. Con estas herramientas podríamos modificar el diseño a nuestro gusto. Al hacer clic fuera del área editable, salimos del modo edición y volvemos al modo diseño. Una vez acabamos el diseño, le podemos cambiar el nombre. Le vamos a llamar dos columnas y pulsamos Cambiar nombre. Ahora vamos a ver cómo funciona el diseño que hemos creado. Salimos de la vista patrón, podríamos hacer clic en este botón o también en la pestaña Vista y hacemos clic en Normal.
Si ahora insertamos una nueva diapositiva, aquí nos aparece el diseño 2 columnas que acabamos de crear. Hacemos clic y ya podemos escribir texto en las zonas que hemos creado. Bien, hemos visto cómo añadir un nuevo diseño al patrón. Ahora vamos a ver cómo modificar todo el patrón. Para ello vamos a la pestaña Vista y, igual que antes, nos situamos en la pestaña Patrón de diapositivas. Y como ya dijimos, para modificar todo el patrón nos debemos situar en la raíz. Ahora podríamos modificar cualquier elemento de esta raíz. Por ejemplo, vamos a modificar el estilo de fondo. Hacemos clic y elegimos otro color, por ejemplo este. Y observa cómo el cambio afecta a la raíz y a todos los diseños que hay por debajo. Aquí también podríamos modificar un elemento editable, como el título o la zona de texto. Sin embargo, vamos a crear un elemento fijo, es decir, un elemento que el usuario no va a poder modificar. Esto tiene sentido si, por ejemplo, queremos incluir un logo en todas las diapositivas. Para ello, vamos a la pestaña Insertar e insertamos una imagen, como ya sabemos. Por ejemplo, este logo de AulaClick. Colocamos la imagen en el lugar que queramos y ya lo tenemos. Vamos a comprobar que la modificación que hemos hecho funciona perfectamente. Vamos a Inicio, o mejor, a Vista y a Vista normal. Y efectivamente aquí aparece el logo. Si insertamos un nuevo diseño, comprobamos que sigue apareciendo el logo. Y si nos fijamos en las miniaturas, vemos cómo el logo está en todas las diapositivas, que es lo que pretendíamos al modificarlo en la raíz. Además, podemos comprobar cómo este logo no podemos modificarlo, ni siquiera nos deja seleccionarlo. Bien, hasta ahora hemos modificado la raíz del patrón y hemos añadido un nuevo diseño. Ahora estamos en el modo normal y podemos seguir creando nuestra presentación. Una vez la hayamos acabado, podemos guardarla normalmente. Pulsamos el botón Guardar. Como no la habíamos guardado previamente, nos pregunta dónde queremos guardarla. Le dejamos el nombre que nos ofrece y pulsamos el botón Guardar. Si ahora queremos crear una nueva presentación utilizando el patrón que acabamos de modificar, podemos hacerlo de la siguiente forma. Seleccionamos las diapositivas de esta presentación y las borramos. Y a partir de ahora crearíamos una nueva presentación normalmente. Insertamos una nueva diapositiva, le damos un título y al insertar otra nueva diapositiva vemos que tenemos disponible el nuevo diseño que habíamos creado. Una vez acabásemos con la presentación, la guardaríamos normalmente. Sin embargo, aunque este método es perfectamente válido, no es demasiado útil salvo que lo vayamos a emplear en pocas ocasiones. Cuando queremos utilizar un patrón modificado muchas veces, habitualmente, existe un método mucho más eficiente. Se trata de guardarlo como una plantilla. Para ello, vamos al menú Archivo, hacemos clic en Guardar como y aquí está la diferencia. En lugar de guardarlo como una presentación de PowerPoint, abrimos el desplegable y lo guardamos como plantilla de PowerPoint, que vemos que tiene la extensión POTX. Solo falta darle un nombre, por ejemplo, AulaClick General, y pulsar en el botón Guardar. Sin embargo, hay un detalle importante. Seguramente no te has dado cuenta que al poner el tipo plantilla, automáticamente ha aparecido este directorio, que es el predeterminado para las plantillas y que va a hacer que nuestra plantilla aparezca al crear un documento nuevo. Guardamos
y comprobamos cómo estamos en una plantilla, POTX. Vamos a cerrarla y vamos a abrir un documento nuevo para comprobar lo que acabamos de decir. Como siempre, aquí tenemos las plantillas predefinidas, pero aparece una nueva pestaña personal. Al hacer clic en ella, vemos nuestra plantilla, Aula Click General. A partir de ahora se comporta como una plantilla normal. Hacemos clic sobre ella, pulsamos en Crear y ya estamos en un documento PowerPoint normal y corriente. Simplemente que está basado en la plantilla que hemos creado. Bien, una vez que ha quedado esto claro, vamos a seguir viendo alguna cosa más sobre patrones. Para ello, como desde cualquier documento PowerPoint, vamos a la pestaña Vista y abrimos Patrón de diapositivas. Los patrones, igual que las presentaciones, están basados en temas. Para cambiar el tema del patrón, simplemente pulsamos en el botón Temas y elegimos un nuevo tema. Al hacerlo, comprobamos cómo cambia el aspecto de la diapositiva raíz y de todos los diseños del patrón. Pero lo que más nos interesa es saber que un patrón puede tener más de un tema. Para ello, hacemos clic en Insertar patrón de diapositivas y vemos cómo aparece un segundo patrón. Si ahora hacemos clic en temas y elegimos un nuevo tema, aparece un tercer patrón con ese tema. Para eliminar un tema, nos situamos en la diapositiva raíz del tema que queremos eliminar, la seleccionamos y pulsamos el botón Eliminar. Con lo cual tenemos dos temas. Ahora podemos cerrar la vista patrón y comprobamos que al insertar una nueva diapositiva disponemos del primer tema y si nos desplazamos hacia abajo también disponemos del segundo tema. Como vemos, en una misma presentación podemos tener diapositivas de distintos temas. Bien, ahora vamos a cerrar esta presentación sin guardarla para ver ya el último punto de este vídeo. Si vamos a Archivo, vemos aquí entre los archivos recientes que tenemos la última plantilla que modificamos. Y recuerda que está guardada en una carpeta un tanto especial, la carpeta de las plantillas. Puede suceder que en un momento dado no recordemos dónde se encuentra esa carpeta. En ese caso podemos ir a Opciones, hacer clic en la pestaña Guardar y aquí vemos la carpeta donde se guardan las plantillas personales. Accediendo a ella podemos abrir una plantilla y modificarla. Y con esto damos por finalizado este vídeo en el que hemos visto cómo trabajar con plantillas. Como sabes, en la web de Aula Click tenemos cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de Aula Click y aprende con un clic. Y si te ha gustado, no olvides darle a me gusta.